Ahora sí vamos a presentarlo a Klepla, que es el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Nicolás, soy Adrián Salonia. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Adrián? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, ahí yo hacía mención a la declaración que ayer realizaste en Radio 10 sobre una segunda ola en el invierno de este año de enorme magnitud. Bueno, una definición importante que nos preocupa, ministro. Bueno, lo que estamos viendo que se pudo ver en el mes de diciembre, la primera semana de enero, es que aún en condiciones de verano, cuando se bajan los cuidados, esta enfermedad es muy contagiosa y hizo un rebrote significativo. Por suerte ya llevamos 2 semanas en las que bajó. Ahora, cuando empiecen las condiciones de frío de vuelta, donde se da todo para que aumenten las enfermedades respiratorias, como en todos los países del mundo ha sucedido, es muy probable que tengamos una segunda ola. La diferencia, el diferencial más grande que podemos tener si lo comparamos con el hemisferio norte, es que tenemos que llegar a ese momento con un porcentaje de la población de riesgo ya inmunizada. Así, aunque tengamos una segunda ola de gran magnitud, no tiene una enorme letalidad. Ese es el desafío principal en el cual nos encontramos ahora. ¿Hay una fecha puntual que usted está evaluando en relación a cuándo llegaría esta segunda ola? Dijo el invierno, pero por ahí tiene alguna exactitud más. Nicolás. No, en verdad cuando empiecen las condiciones de aumento de enfermedades respiratorias, no es el invierno, es un poco antes, es cuando empieza los meses de finales de abril probablemente. Esto es, digamos, es el ciclo de las enfermedades respiratorias habitualmente. Lo que queremos decir es que no pasó la pandemia, que en qué condiciones va a venir esa segunda ola depende mucho de cuánto logremos bajar los casos en este verano. Si logramos bajarlo mucho, seguramente empiece más tarde y con menos magnitud. Y sobre todo, el gran desafío es cuántos podemos vacunar de la población de mayor riesgo. Bueno, el proceso de vacunación en la provincia de Buenos Aires en relación a los mayores de 65 años. ¿Tenemos información sobre esto? De mayores de 60 años. Ahora estamos vacunando para la población que son trabajadores de la salud, mayores de 60 años que no habían podido vacunarse en los primeros días hasta que se aprobó la semana pasada. Así que esta semana estamos haciendo eso, además de aplicando la segunda dosis para los trabajadores de la salud, será en la primera dosis. Ahora estamos esperando el vuelo que va a salir estos días, que no salió hoy, pero saldrá seguramente muy pronto, y cuando lleguen más vacunas podremos empezar, esperemos la semana que viene, con esas vacunas, el proceso de vacunación primero a mayores de 70 años y luego al resto de los mayores de 60 años. ¿Cuál es el porcentaje ya de personal sanitario vacunado en la provincia de Buenos Aires? No, de los inscriptos nosotros hay un tema muy importante acá que hay que manifestar la voluntad porque es optativa esta campaña. Así que de los inscriptos que tenemos en nuestro programa, la gran mayoría están vacunados. Los que se han inscrito en vacunatepba.gba.gov.ar. Ahí tenemos a la gran mayoría. Primero vacunamos a los que trabajan en los sectores críticos y luego fuimos hacia los lugares, hacia las personas con menos riesgo de contagio. Eso están la enorme mayoría vacunados. Ahora cuando cumplamos en vacunar a los mayores de 60, tendremos gran parte de este objetivo cumplido. El problema es que tengamos que vacunar al resto de la población, mayores de 60 años, y para eso tiene que llegar la vacuna, que esperemos que la semana que viene se puede, junto con esos geriátricos y otras poblaciones de riesgo. Por ahí se escucha que el proceso de vacunación en nuestro país es lento, ¿no? Pero esto no es porque el gobierno quiera que así sea, sino es porque está en negociación con otros laboratorios. Hoy la única vacuna que se da en la Argentina es la vacuna rusa, pero ya lo dijo el ministro Ginés González García, están aseguradas 50 millones de dosis para este año, ¿no, Nicolás? Sí, hay aseguradas con Sputnik y con AstraZeneca una buena cantidad de vacunas. Las de AstraZeneca todavía no están disponibles, ya pronto estarán y las tendremos. Y estamos también, el país está negociando con otras vacunas que podrían llegar a estar también antes de mitad de año y ayudarían a tener más cantidad. Ahora, yo creo que si uno compara lo que sucede en Argentina respecto de todos los demás países de Latinoamérica, es el país por mucho que más ha vacunado. Yo no creo que sea lento el proceso de vacunación acá, sino que es el más rápido. Pensamos que una pandemia que empezó hace menos de un año en el mundo ya está siendo vacunada en Argentina y es de toda América el tercer país que más vacunas tiene, luego de Estados Unidos y de Canadá para su población. Así que me parece que uno tiene que reconocer el esfuerzo enorme que ha hecho nuestro gobierno nacional para proveernos las vacunas a nosotros. Uno se da la primera dosis y a los 12 días se activa la protección y luego uno espera la segunda dosis, ¿no? Para quedar completamente inmunizado. Pero leí un título recién antes de entrar al aire, el intendente de Miramar se dio la primera dosis y a las pocas horas dio positivo. ¿Cómo se explica esto?
Sí, en verdad el sistema inmune produce las defensas más o menos aproximadamente 2 a 3 semanas después. De hecho, nosotros estamos haciendo un estudio para medir a las 3 semanas de la primera dosis si se produjeron los anticuerpos necesarios. No todos lo hacen, pero sí cerca del 80%, y luego con la segunda dosis, según los estudios que hay, más del 95% de la población está protegida. Ahora, cuando uno se vacuna y antes de estas 2 o 3 semanas tiene contacto con la enfermedad, por supuesto que puede contagiarse. Incluso también puede contagiarse con más tiempo luego de haberse vacunado. Lo que se ha demostrado es, con las 2 vacunas completas y 21 días después de la segunda dosis, es un 95% de eficacia, pero sobre todo un 100% de eficacia para evitar enfermedades graves. Esto es lo más importante de todo. Lo que uno quiere evitar en este momento, sobre todo, son las enfermedades graves. Esto hasta ahora, esta vacuna y otras más han mostrado una eficacia sorprendente de la totalidad, absolutamente, de los casos testigos en enfermedades severas. Nicolás, si bien se siguen viendo fiestas clandestinas, este fin de semana en la costa hubo muchísimas, ¿dio resultado para usted la medida del gobierno nacional que fue replicada después por los intendentes y gobernadores de restringir la nocturnidad? Recién daba un dato, hoy tuvimos 7.000 contagios de COVID-19 diarios y a principios de enero teníamos 8.000, ¿no? Sí, llevamos un poquito más de 2 semanas de descenso de los casos, luego de haber tenido 5 semanas de aumento a una velocidad muy grande, llevamos un poco más de 2 semanas de descenso. Esto es muy positivo, se correlaciona temporalmente con las medidas tomadas en la primera semana de este año, y que esas medidas incluyen la reducción en la nocturnidad, pero hay otra cosa que es muy importante: las reuniones sociales, privadas y públicas, tienen como un máximo de 10 personas, antes tenían un máximo de 20 personas, eso cambia mucho. Y también en la provincia nosotros hemos impuesto o decretado la imposición de multas a quienes no cumplen con las medidas de cuidado, y sobre todo los que realizan fiestas clandestinas. Creo que todas estas medidas, y sobre todo volver a hablar de este tema, porque antes en diciembre se estaba planteando la pospandemia, y volver a ponerlo muy claro que estamos en una pandemia, que hay que seguir cuidándose, incluso haciendo referencia a la pregunta anterior, una persona vacunada todavía tiene que seguir cuidándose en contexto de pandemia. Me parece que esas cosas han ayudado mucho a volver a poner el ojo en el cuidado, y esto ha dado un resultado significativo, porque de hecho la pendiente de ascenso se redujo, ahora estamos bajando, y es importante que si nos sigamos cuidando, a ver si podemos bajar más rápido y lograr tener menos casos. ¿Qué análisis está haciendo del comportamiento de las familias que están veraneando en la costa atlántica, también en la ciudad de Mar del Plata, en el partido de la costa y en Mar del Plata? Ayer uno de los diarios, en su portada, fotografiaba, habían retratado en la playa de Santa Teresita las familias con las sombrillas, pero con una distancia prudente. ¿Cómo lo ve usted eso? Bueno, a ver si podemos retomar el contacto con el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Vamos con la campaña de vacunación en todo el país, ahí lo retomamos. Ahí está. Nicolás, ¿me escucha? Sí, estoy acá, sí. Bueno, ahí está, lo volvimos a conectar. El comportamiento de las familias en la costa, le decía ayer una foto de un diario en Santa Teresita, las familias en la playa tomando una distancia prudente. La verdad, nosotros hemos puesto más de 59 puestos de prevención en la costa, en todo el distrito de la costa, que son promotores de salud del Ministerio de Salud, y trabajamos en esto, ¿no? En poner de vuelta en activo, en la conciencia de todos, las medidas de cuidado. La verdad que la receptividad es muy buena, es muy grande, la enorme mayoría de la gente quiere tomarse unos días de descanso, recuperar un año que ha sido muy triste para todos y cuidarse. La verdad que la mayoría se cuida, los jóvenes se cuidan mucho, las familias se cuidan mucho, mantienen el distanciamiento, son burbujas, tratan de no juntarse un grupo con otro. La verdad que la enorme mayoría se cuida mucho, están muy preocupados como todos y todas. Sin embargo, también es cierto que hay aumento de casos en los partidos de la costa, así que no hay que bajar la guardia, hay que cuidarse muchísimo más. No quiero dejar de preguntarte, vacunaste a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. ¿Cómo fue ese momento, ministro? No, la verdad que lo vacunamos en el Hospital Perón de Avellaneda, fue la primera dosis de la Sputnik que se recibió este domingo. La vacunación fue normal, no le dolió y salió todo bien, llegó, esperó que se descongele, después se quedó los 30 minutos necesarios para hacer
la observación posterior a la vacunación. Fue todo muy bien y a nosotros la verdad que nos sirve mucho porque el objetivo de esto es que se visibilice, que es importante que la gente se vacune, que la vacuna es segura, que es eficaz. Yo mismo me dio los anticuerpos dentro de un estudio que estamos haciendo y me han dado positivos muy altos, así que ya tengo protección aún antes de recibir la segunda dosis para esta enfermedad. Quiero decir, es muy importante que la población se vacune y para eso se tiene que inscribir en la página porque la única forma de que demos los turnos es que manifieste su voluntad. Así que la página que es vacunatepba.gba.gov.ar es indispensable que se inscriban ahí y lo que hizo la vicepresidenta nos ayudó mucho también a difundirlo. Déjeme hacer la última pregunta política, porque Elisa Carrió puso en duda la información que se brinda sobre la vacuna rusa, diciendo que es un negocio de la vicepresidenta con la administración de Putin, ¿no? La responsabilidad de un sector de la oposición en este momento donde el ciudadano lo que más necesita es información clara. ¿Qué piensa, ministro? Hay un dato muy interesante que se está viendo en Israel. Luego de una gran vacunación a la población de riesgo, cayó el 60% de la internación en terapia intensiva. 3 semanas después nada más que de haber empezado la vacunación a la población de riesgo. Me parece que la vacuna, esta vacuna o cualquiera de las vacunas, en este momento son un pasaporte a la sobrevida de la humanidad. Cualquiera que atente contra esto, que esté mintiendo, falseando la información, para intentar tener prensa, para intentar tener algún espacio en los medios de comunicación, no solamente me parece que habla de la mezquindad personal, sino que además es un atentado contra todos y contra la sociedad, porque efectivamente la vacunación en una pandemia es una herramienta que nos tiene que salvar a todos y todas, es una herramienta de solidaridad y de vida. Así que creo yo que es por ahí, pues por ese lugar donde hay que hacer el eje de vacunémonos, cuidémonos. Esta vacuna, como todas, son muy importantes, pero en una pandemia es lo más importante que puede haber. Nicolás Kreplak, muchas gracias por este contacto. Le mandamos un abrazo. Muchas gracias, un abrazo muy grande.